Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. Estamos hoy día en el episodio 101. ¿Te acuerdas que hace un par de meses cuando grabé el episodio 100, te dije que me iba a tomar un tiempo para pensar en cómo quería que fuese la segunda temporada? En el episodio 100 cerramos la temporada 1. Bueno, este no es el inicio de la segunda temporada. Todavía no tengo claro exactamente qué es lo que quiero que sea esta segunda temporada, así que he decidido hacer algunos episodios entre medio que vamos a llamar en transición, una palabra tan de moda hoy día, lamentablemente, con el COVID, que todavía no logramos superar como humanidad. ¿Qué es lo que sucede durante esta transición? Te voy a estar compartiendo algunas de las conversaciones que estoy teniendo que me parecen tremendamente interesantes y que van a tener fundamentalmente relación con cosas que sé que quiero que estemos conversando hacia adelante. Para hacerte un pequeño resumen, si recordarás, dijimos durante los primeros 100 episodios, nosotros estuvimos hablando sobre un fenómeno en particular que tiene que ver con cómo pasar el Valle del Prisionero. ¿Qué es lo que es el Valle del Prisionero? Te lo pongo en contexto por si no has escuchado o no te acuerdas. Nosotros dijimos, en la vida del empresario, en la evolución del empresario, al principio el emprendedor está buscando sobrevivir. Ese es el gran objetivo que tiene, y lo que sucede es que se topa con el conocido Valle de la Muerte, ¿cierto? Que es este valle, este espacio que tiene que pasar en el cual necesita lograr dejar de depender de sus propios recursos o de estar quemando recursos en la vida de la empresa, a lograr estar con un modelo de negocio ya establecido y que esté generando resultados positivos el emprendimiento. Es el Valle de la Muerte, del cual hay mucho escrito, hay mucha gente que se dedica a eso. Nosotros en Trust BP no nos dedicamos fundamentalmente a eso, a pesar que apoyamos a algunos emprendedores, pero no es nuestro foco. Nosotros estamos enfocados en lo que viene después. Y te decía durante todos estos capítulos, durante la temporada 1, que hay un segundo valle, este Valle del Prisionero del que te hablaba, del cual casi nadie habla, de hecho nadie que yo conozca habla, que tiene que ver con que cuando el empresario ya pasó este Valle de la Muerte, está generando resultados positivos, hay un cierto tipo de perfil de empresario que tiende a quedar atrapado en su propia empresa. Decíamos, en una jaula de oro, es decir, puede estar con muchos recursos, puede tener incluso mucho patrimonio, pero la empresa, como no vive sin él o ella, entonces este empresario está atrapado en su propia organización. Creó una extensión de sí mismo que no puede vivir sin él o ella. Por eso decimos que queda en este Valle del Prisionero. ¿Quiénes tienden a quedar atrapados en este Valle del Prisionero? Bueno, decíamos dos tipos de empresarios: los empresarios visionarios, los que operan fundamentalmente desde la intuición. Ellos tienen una dificultad para armar equipos de gestión. Y los segundos son aquellos que pueden no ser tan visionarios, pero no han tenido escuela. Son los dueños sin escuela, y cuando me refiero a dueños sin escuela, no es necesariamente o para nada, que no hayan tenido una educación formal académica, sino que no han tenido una experiencia en términos de cómo se lleva una gestión profesional de alto estándar. Entonces, este segundo tipo de empresario también tiene una dificultad para crear una primera línea de gerentes que les permita proyectar la empresa sin dependencia en ellos. Entonces, y acabo de hacer un pequeño dibujo que para aquellos que están viendo esto en video, en YouTube, quizás les va a ser más claro, pero si no, deberías poder seguirlo sin ningún problema con solo el audio, así que no debería ser tema. ¿Qué es lo que entonces estamos diciendo? Es que si nosotros dibujamos en una línea de tiempo, ¿cierto? Cómo es la evolución del empresario, decimos que al principio, cuando está partiendo, el emprendedor, su objetivo es sobrevivir, ¿cierto? Y para lograr sobrevivir necesita pasar el conocido Valle de la Muerte. Una vez que lo pasa, el objetivo entonces pasa a ser rentabilizar.
hacer crecer el negocio, ¿cierto? Tanto como puede hacerlo más eficiente, convertirlo en un negocio más interesante. Y decíamos entonces que para estos dos tipos de empresarios, los dueños sin escuela y los visionarios, se encuentran con el segundo valle, que nosotros le llamamos el Valle del Prisionero. Este, que yo sepa, nadie habla, bueno, nosotros lo bautizamos como Valle del Prisionero, y aquellos que no logran pasar, ¿cierto? Quedan entonces en lo que llamamos la jaula de oro, ¿cierto? Porque puede ser de oro, pueden estar ganando mucho dinero, pero es una jaula porque no tienen lo que llamamos la libertad empresarial. Y la libertad tiene que ver con elegir. Entonces, una vez que pasas, aquellos que pasan este, este, este segundo valle pueden entonces elegir y estar en libertad empresarial. Sobre este segundo valle fue que hablamos los 100 episodios de distintas formas. Nosotros en TrustVP, en Trust Value Partners, tenemos un método para ayudarte a pasar esa jaula de oro, ese valle del prisionero, y no quedarte en la jaula de oro. Y conversamos durante los distintos episodios aspectos específicos que uno tiene que tener en consideración para lograr zafar de esta jaula y cruzarlo. El tema es que una vez que estás del otro lado del Valle del Prisionero, lamentablemente, mi querido amigo, amiga, hay un tercer valle. Hay un tercer valle del cual no te he hablado. Nosotros, de hecho, lo hemos bautizado. Todavía no estamos seguros que este va a ser el nombre, pero por ahora es el Valle del Vacío. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando estás con tiempo y tienes recursos, necesariamente te vas a enfrentar a las preguntas de fondo, a las preguntas que te llevan a preguntarte cómo tú vas a trascender. ¿Cómo vas a trascender? Y de esto hablamos en algunas ocasiones. De hecho, si recordarás, cuando hablamos de los estados empresariales, decíamos que el estado último tiene que ver con un estado en donde no solamente tienes libertad, no solamente tienes ya una cierta solidez financiera, sino que estás enfocado en devolverle a la sociedad, a tu familia, a todos tus cercanos, pero en particular a la sociedad, parte de los beneficios y de las bendiciones que tú acumulaste durante todo este tiempo. Entonces, en el último estado tiene que ver con conectarse con el dar, con el entregar. Bueno, esa es la última etapa. Evidentemente no tienes que haber pasado por todas las etapas para estar en busca de trascender. Esto lo vemos, las generaciones más jóvenes están con este tema desde mucho antes que las generaciones más como la nuestra, ¿cierto? Que era algo que se levantaba y se ponía en evidencia a los 40, 50 años, cuando típicamente se habla de la crisis de la mediana edad. Y vemos algunos que no saben bien cómo manejarlo y se vuelcan a deportes sumamente exigentes, otros van y se compran el auto último modelo, otros se vuelven más trabajólicos, etcétera. Entonces, ¿cómo trascender? Es un gran tema y evidentemente no necesitas pasar por todo esto, ni siquiera necesitas tener libertad. De hecho, leí hace poco sobre Mandela, que estuvo 27 años en prisión y probablemente fue una de las personas más libres, pese a estar en prisión, que nos podamos imaginar. Entonces, no es necesario pasar por todo esto, pero sí, si lograste pasar estos dos valles, esta es una pregunta que te va a saltar sí o sí en términos de cómo trascender. Entonces, yo particularmente llevo años trabajando este tema. No te voy a decirte que, de hecho, que ya lo pasé, pero sí lo estoy trabajando y estoy teniendo conversaciones súper interesantes sobre cómo pasar este tercer valle y quiero hacerte parte de eso. La segunda temporada claramente o debería ser mucho más enfocada en eso, pero mientras definimos cuál es el formato, quizá incluso le cambiemos el nombre al podcast, mientras tanto quiero hacerte parte de alguna de esas conversaciones. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar conversando e iniciando conversaciones sobre cómo transitar, cómo trascender como empresario, como líder de organización y cruzar este valle del vacío, pero también vamos a seguir tocando algunos temas del Valle del Prisionero, que es el core a lo que nos dedicamos en Trust Value Partners, y siempre hay temas interesantes para conversar ahí.
Entonces, para ir cerrando, esa es la invitación a esta parte hasta el inicio o la continuación de la temporada 1. Vamos a estar en transición por un tiempo. No descarto que de a poco vaya emergiendo lo que va a ser la temporada 2, así que quizás ni siquiera haya un corte particular, pero vamos a estar liberando algunas conversaciones que nos parecen particularmente interesantes para que tú seas parte de esta trayectoria o esta travesía que estamos haciendo a través de los distintos valles. Y antes de cerrar, piensa dónde estás tú, te quedaste atrapado en alguno de los 3 valles, ya pasaste alguno, estás a punto de entrar otro, cuánta conciencia tienes de estos 3, quizás tuviste la suerte y no necesitaste pasar por ninguno de los 3 y ya lograste la trascendencia, y que es el momento en donde uno realmente alcanza el anhelado peace of mind que nosotros acá en Trust Value Partners valoramos tanto y estamos en búsqueda permanente. Así que te invito a seguir escuchando, te invito a que nos acompañes en la travesía de cómo se cruza el tercer valle del vacío, y evidentemente vamos a ir reforzando algunos puntos sobre el Valle del Prisionero. Muchas gracias y feliz de estar de nuevo contigo en esto que la verdad es que echaba de menos. Seguimos conversando en el próximo episodio. Bye.